¿Qué tal? Vamos a empezar con la sesión para terminar. Por favor, rellena el pretest. Está en el grupo, ahorita en el chat de Teams para que lo puedan rellenar. Lo mandé 15 minutos antes. Espero lo rellenen cuando ingresen. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre neuropatía obstructiva y metabolismo del calcio. Como se han dado cuenta, no sé, las sesiones pasadas, las sesiones que han tenido con la otra asesora, ya estamos en el segmento de nefro, ¿no? La única parte que nos tocaría o nos faltaría hablar es un poco de endocrino y al final del sistema nervioso central. El día de hoy vamos a hablar solamente de neuropatía obstructiva y un poco sobre endocrinología, refiriéndonos al hipo e hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, eh, esta sesión hablaremos de neuropatía obstructiva y metabolismo del calcio. Muy importante ambas porque justamente eh, cuando se empieza a decir o hablar sobre, al menos en nefrología o en urología, cuando lo lleven, la uropatía obstructiva es una causa muy frecuente de emergencia en los hospitales. ¿Por qué? Por el famoso cólico renal. No sé si habrán escuchado hablar. Entonces, sí sería importante que sepan cuáles son las causas de esto, qué otras cosas me dan una neuropatía obstructiva, no solamente un cálculo renal, sino que también existen otras cosas congénitas, adquiridas, extrínseca o intrínsecamente, pero que nos puede y nos genera la neuropatía obstructiva, ¿ya? Entonces, teniendo esto en consideración, debemos definir qué es una neuropatía obstructiva. Una neuropatía obstructiva es la interferencia estructural o de manera funcional con el flujo normal de la orina en cualquier parte del tracto urinario. Ustedes recordarán que lo que forma parte del tracto urinario van a ser los riñones, los uréteres, ambos, el más proximal, el medio y el distal, y los uréteres que llegan acá, y nuestra vejiga, ¿verdad? Estos son los uréteres que llegan nuestra vejiga. Acá tenemos que pasa por la uretra. En este caso sería una imagen anatómica de un varón. Entonces, ¿por qué? Porque tiene próstata, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que recuerden, un poco de anato y todo. Lo que sí me interesaría que recuerden que cualquier parte de este se puede, en cualquier parte del tracto urinario tal cual, se puede obstruir, se puede generar un cálculo o, como ahorita vamos a ver, existen diferentes causas de una neuropatía obstructiva. Ya existen las causas congénitas, existen las causas que nos van a dar anomalías, pero en este caso intrínsecas, que son adquiridas, y otras anomalías que son extrínsecas, pero también que son adquiridas, ¿no? Entonces, importante que recuerden esto, ¿por qué? Porque normalmente las causas congénitas, los pacientes vienen en edad muy temprana con causas o de tipo de estenosis o por haber realizado alguna cirugía, porque normalmente también los urólogos realizan cirugías en esos lugares para poder, uno, el HPV, recuerden hiperplasia benigna de próstata, eh, se puede generar una estenosis después de una cirugía urológica, ¿no? Entonces, no es congénito, pero sí podría ser adquirido, ¿no? Congénito, más o menos, pacientes en niños se puede notar esto ureterocele, que normalmente se puede ver también en recién nacidos, en niños, más que nada recién nacidos, ¿no? Pero este, lo importante es que ustedes lo diferencien las causas entre congénitas y las que tú puedes adquirir. Y dentro de las adquiridas se van a dividir en intrínsecas y las otras extrínsecas, ¿no? Las intrínsecas, ¿qué quiere decir? Que está dentro de mi tracto urinario. ¿Cuáles son? Cálculos, inflamación, infecciones que normalmente pueden ustedes tener o el paciente puede venir, ¿no? Con infecciones a repetición, no es normal, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar la causa de esto, ¿no? Las anomalías extrínsecas, pero de tipo, bueno, adquiridas, pero extrínsecas, es decir, que fuera del tracto urinario está generando un tipo de obstrucción. Vamos a ver cuál. El útero, cuando la madre está gestando, útero gestacional. Los miomas o los quistes en el útero ováricos también podrían generar un tipo de presión en la vejiga, ¿no? Fibrosis retroperitoneal, aneurismas aórticos. Si se dan cuenta,
Las principales diferencias de las causas van a ser uno, congénitas, otro que va a pasar a ser adquiridas y dentro de adquiridas intrínsecas dentro del tracto urinario y otras que son extrínsecas. Podrían preguntarles de manera cuando roten en los hospitales, ¿no? No, no olviden la parte anatómica, esto vendría a ser de un varón. ¿Por qué? Porque está la próstata, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes tengan una referencia según el grupo etario, porque normalmente las causas de estos va a depender mucho del sexo de la persona, de la edad del paciente, de si está embarazado o no, embarazada. Eh, Específicamente si son hombres mayores, o sea, quizá de tercera edad. Vamos a tener la hiperplasia benigna de próstata a la cabeza como causas obstructivas, ¿no? Entonces, los jóvenes muy frecuentemente que vengan a las consultas por nefrolitiasis. ¿Qué quiere decir nefrolitiasis? Serían cálculos, piedritas, olitos en la zona del tracto urinario, en cualquier zona. Hasta en la misma vejiga puede existir un cálculo. Dentro del conducto ureteral también puede estar. En la misma uretra podría ser que ha pasado y está obstruyendo, ¿no? Y obvio en el mismo riñón también. Entonces eso tienen que recordar y tenerlo en cuenta. Si son niños, normalmente es por enfermedades congénitas las causas de uropatía obstructiva o epidemiológicamente hablando, ¿no? El género sí sería muy importante porque normalmente los varones son los que tienen mayor predisposición a cuando son de tercera edad a generar uropatías obstructivas, ¿no? En cambio, la mujer no tanto y el embarazo porque fisiológicamente es así, ¿no? Entonces está está generando un espacio que normalmente no había, que está el feto y va a generar presión en la vejiga, ¿no? Entonces no solo en la vejiga, en cualquier parte, pero eso sería causas extrínsecas, fuera de. Entonces, lo que nos interesa en Semio es que ustedes recuerden la clínica de esto. ¿Por qué me es importante que ustedes recuerden la clínica? Porque normalmente existe una forma em, importantísima para que ustedes puedan distinguir el dolor, el tipo del dolor en un cólico, por ejemplo, nefrítico, de tipo de nefrolitiasis, ¿no? Entonces, el dolor normalmente va a ser una distensión del sistema colector de tipo agudo. Normalmente el dolor va a irradiar, va a estar en la espalda, en la zona lumbar, entre las costillas, zona lumbar, en el espacio del lumbares y torácicas, ahí, donde en realidad estaría ubicado el riñón, ¿no? Porque está en relación a eso. Y esto va a ir bajando hasta más o menos ilíaca y va a ir para adelante. Va a irradiarse en zona de hipocondrio izquierdo o derecho, también puede ser, cualquiera de los dos lados del riñón se pueden obstruir, entonces el dolor puede ser no solamente en este lado, sino que también al otro lado, porque recuerden, ustedes tienen dos riñones, ¿no? Entonces va a bajar hacia la zona inguinal, hacia la zona de los genitales. Es muy frecuente este dolor y la irradiación que causa este tipo de dolor en los cólicos de tipo nefríticos, o, perdón, nefrolitiásicos, porque normalmente lo que se encuentra en muchos casos es uno, esto, ¿no? Por ejemplo, digamos, síganme aquí. El cálculo está obstruido acá, entre la unión de el uréter y la vejiga. ¿Qué ha hecho por consecuencia? Al obstruir ha generado que todo el uréter se inflame, se dilate específicamente, ¿no? Se dilata, al dilatarse a este riñón dilatado súper ancho, le llamamos hidronefrosis, justo lo que está acá. La hidronefrosis es un proceso de compensación que el riñón trata de hacer porque no puede eliminar el cálculo o no puede eliminar el tipo de obstrucción que tiene y se hincha. ¿Para qué? Para que de cierta manera no se reviente, ¿no? Entonces, pero esto no va a durar mucho, normalmente tiene que hacerse el tratamiento rápido. Entonces, a lo que voy es que todo este sistema va a generar dolor en el paciente, en la zona lumbar,
en la zona que irradia para la parte del abdomen, específicamente en hipocondrio izquierdo, o también, como le estaba diciendo, en hipocondrio derecho, que va a irradiar y que va a pasar por todas las fosas, la fosa ilíaca izquierda o derecha, y va a llegar a la zona genital. Es muy, muy, muy frecuente que el dolor sea de este tipo. O sea, te va a decir, va a venir un paciente de emergencias y normalmente va a decir eh, normalmente vienen con una posición antálgica, que están tipo encorvados porque si se estiran, recuerden que el riñón es un órgano retroperitoneal, entonces normalmente si ellos tratan de encogerse es porque están evitando que el órgano retroperitoneal choque con fibras sensitivas y de cierta manera quieren aliviar el dolor. Entonces la posición antálgica que el paciente tiene no solamente es porque quiere, sino que también es una forma de aliviar el dolor para él, ¿no? Aunque el dolor de cólico nefrítico es muy intenso, muy fuerte, los pacientes vienen llorando porque es muy intenso, ¿ya? Entonces no se van a olvidar cuando lo vean. Entonces, lo que iba, ¿no? Entonces, la localización del riñón y los uréteres es justamente por la localización anatómica que el dolor se presenta. Recuerden que el uréter va a bajar hasta la vejiga y luego va a expulsarse por las zonas genitales, ¿no? Del varón y de la mujer. Entonces, normalmente va a seguir ese curso. El dolor va a ser ese dolor típico que va desde la espalda, pasa para la zona inguinal, por la parte anterior, ¿no? Entonces, tienen que recordar eso. Laboratorialmente vamos a tener elevación de urea, elevación de creatinina, la tasa de filtración glomerular va a estar muy alterada y eso es lo que nos ayuda a ver el tipo de aquí o ustedes ya sabrán de la enfermedad de insuficiencia renal aguda que podría tener el paciente, ¿no? Normalmente el cólico renal, justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? El dolor o las posiciones que el paciente toma o adopta para poder evitar que el dolor sea muy intenso en cuanto a una obstrucción o una neuropatía obstructiva, ¿no? Frecuentemente van a presentar poliuria o en muchos casos, como está obstruido, anuria, o sea, no van a orinar. O diuresis fluctuante, ¿qué quiere decir? Diuresis es lo normal que uno orina, ¿no? Entonces, si es fluctuante, ¿qué quiere decir? Que normalmente va a orinar dependiendo de la cantidad de agua que tome. Entonces, poliuria, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan de la vez pasada que habíamos hablado sobre polaquiuria y poliuria? Que es súper importante que ustedes diferencien entre poliuria y polaquiuria porque no son lo mismo. ¿Alguien de las tres que está me puede decir, porfa? Uno era de volumen, otro era de las veces que iba. ¿Se acuerdan? Entonces no se olviden, porfa, de acá a las siguientes, al menos en semiología, ustedes sí tienen que recordar estas palabras. Porque, a ver, poliuria se relaciona al volumen, o sea, mi paciente va al baño y no para de orinar. Tiene mucho volumen en en la vejiga y no para de orinar. Esa es poliuria. Es muy diferente a que les digan poliaquiuria o poliaquiuria. La poliaquiuria quiere decir que mi paciente va muchas veces al baño, ya, pero no en grandes cantidades, sino que en poquitas cantidades. O sea, va, orina, no sé, un segundo y ya no tiene ganas. Va, pero después de 5 minutos y igual, orina 2 segundos. O sea, es muchas veces ir al baño. La poliaquiuria y la poliuria se relaciona al volumen, ¿ya? No se olviden. Anuria es que no orina, tal cual. A es sin. Ay, no me deja ver esto. A es sin. Entonces, no orina, tal cual. La masa palpable. Normalmente cuando existe un cólico, una hidronefrosis, que es lo que vemos, vas a encontrar uno, masa palpable en la zona de... ¿Se acuerdan qué zona abdominal era esa? Habíamos visto las zonas que se dividen en 9. Ay, te choqué la harina. Pero ¿se acuerdan más o cómo se llamaba esa zona de acá abajo donde más o menos está la vejiga? ¿Qué sería acá?
Tenía que ver algo con gastrio. Chicos, porfa, también tienen que prender su cámara. Pero bueno, es normalmente el abdomen, ustedes acá está mejor. Tenemos que dividirlo. No se olviden de repasar eso porque siempre les preguntan. Y además no es que siempre le preguntan, es esencial que sepan eso. ¿Ya? Hipocondrio en este caso derecho, hipocondrio izquierdo. Esta parte se llamaba epigastrio o zona umbilical. Y si esta parte era epigastrio, en la zona superior se llamaba, este era hipogastrio. Y encima, supra. Acá teníamos a las fosas ilíacas izquierda y derecha. Y los flancos, ¿no? ¿Se acuerdan? Flancos izquierdos, flanco derecho. Entonces, normalmente el dolor va a estar localizado, vas a encontrar masas, no solo en el hipocondrio izquierdo, porque el riñón va a crecer de tamaño y normalmente se siente una masa, sino también podrías encontrar tipo masas en la misma vejiga que se vendría a ser en la zona del hipogastrio y del epigastrio, ¿no? Entonces, tienen que tenerlo ahí en consideración. Globo vesical es justamente esta imagen de acá que voy a borrar. Esto es un globo vesical, les presento. Globo vesical es esto. ¿Y por qué se da? Mira, porque normalmente la vejiga está obstruida, ¿ya? Entonces quizás son problemas extrínsecos que ha hecho que la uretra se obstruya, por ejemplo, HPV, hiperplasia benigna de próstata. Genera un aumento de volumen de la vejiga como un globo, tal cual, es un globo vesical. Normalmente lo que pacientes vienen por esto, porque no pueden orinar. Y ahí sí es donde se dan cuenta que tenían cálculos renales, que podrían haber tenido otras cosas más, ¿no? Los pacientes varones vienen mucho por esto porque justamente no tienen un chequeo adecuado de su próstata. Entonces eso tienen que también recordar de manera preventiva a los pacientes. Hematuria. Normalmente los pacientes vienen con hematuria justamente porque al pasar el cálculo, imagínense, este es mi cálculo, acá de verde, en esta imagen de acá. Ese es mi cálculo, está pasando, está migrando. Algunos migran, otros no. Va a depender, obvio, del diámetro que tenga la piedra o el cálculo o el hito. Y recuerden que el diámetro del uréter también es uno que ustedes deben saber sí o sí, mejor. Y ya lo buscan ustedes porque no me están respondiendo. Entonces, normalmente el cálculo al momento de pasar va a generar un poco de sangrado y ahí es donde normalmente presenta hematuria, ¿no? Y también al momento de hacer una obstrucción va a generar un tipo de sangrado. Infecciones del tracto urinario podrían estar acompañados de eso y recuerden que la acidosis hiperclorémica y la hiperpotasemia de igual manera, policitemia, causas de esto, hipernatremia, síntomas del tracto urinario inferior. Esto vendría a ser una hidronefrosis, no se olviden, esto sería algo normal, entre comillas, un riñón normal, y esto sería un aumento, un hinchazón, porque justamente el cálculo está obstruyendo la entrada de la orina a la vejiga y por consecuencia se hincha. Y no solamente puede ser en esta parte, sino como habíamos dicho, también puede ser en cualquier parte del tracto urinario, ¿no? Entonces la obstrucción puede estar en cualquier parte del tracto urinario, tienen que recordar eso. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una uropatía obstructiva, no vamos a poder dejar de hablar de la famosa hiperplasia benigna de próstata, que normalmente te da síntomas del tracto urinario inferior. En pacientes mujeres también tienen síntomas del tracto urinario inferior, pero es como que mucho más raro. Entonces, el STIU es lo que se llama síntomas del tracto urinario inferior. Específicamente acá nos basamos en la hiperplasia benigna de próstata. Recuerden que la hiperplasia benigna de próstata, la próstata tiene lóbulos, ¿no? Recordarán eso por anato. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Existe un desequilibrio hormonal en cuanto a los pacientes varones que genera una proliferación de células que hace que se aumente el tamaño de la próstata. Entonces, si se aumenta el tamaño de la próstata,
Normalmente va a generar un tipo de obstrucción en donde en el mismo uretra, mejor dicho, perdón, en la misma uretra, ¿no? Entonces genera un tipo de obstrucción y no va a pasar la orina. Normalmente me da síndrome de tracto urinario inferior, ¿no? O también divertículos que podrían ser o salir de la misma vesícula, de la misma vejiga. Entonces tienen que recordar eso, muy importante. Recuerdan que el divertículo es una protrusión o una debilidad de la pared que genera una protrusión del tejido, en ese caso de las células, o del tejido tal cual, y sale como un globito aparte, ¿no? Entonces eso tienen que recordarlo. Recuerden que los síntomas de vaciado, por ejemplo, lentitud de chorro, intermitencia, dificultad para iniciar la micción, esfuerzo miccional, goteo de tipo terminal, son síntomas en cuanto al vaciado. Existen otros síntomas del tracto inferior que se relacionan con los síntomas postmiccionales. ¿Qué quiere decir? Después de que mi paciente ha ido al baño. Y síntomas de llenado, cuando está tomando mucha agua o está generando orina o desechos tal cual, ¿no? Entonces recuerda, los síntomas de vaciado se van a caracterizar por una disminución de la fuerza miccional. El paciente va a venir y te va a decir, doctor, ya no puedo orinar como antes. Normalmente en los pacientes varones, urológicamente hablando, lo que hacían o preguntaban era típico, este, ¿cuánto es la distancia que orinas? O sea, a la distancia me refiero, el paciente orina, por ejemplo, orinaba, no sé, de acá, o sea, el mismo paciente lo explica, ¿no? Entonces, tipo la distancia del chorro que antes era acá, o sea, que por ejemplo, no sé por qué me metes a explicar. Paciente acá y por ejemplo el chorro de orina era acá, pero ahora el paciente dice, no, doctor, solamente, bueno, salen algunas gotitas por acá y ya, entonces tienes una disminución de fuerza miccional, también tienes chorro intermitente. ¿Qué quiere decir? Que normalmente a veces los pacientes vienen y te dicen, doctora, doctor, me mojo mucho tengo como que escapes de orina, ¿no? Se me escapa, chorro de tipo intermitente. Cuando voy al baño no puedo orinar completo, solo puedo orinar un poquito y de ahí ya no puedo, ¿no? Además que a pesar de que quiera, ¿no? Un chorro de tipo bifurcado, que salga en dos porque existe una obstrucción en cualquier lado. Latencia que normalmente es porque demora en generarse la orina, ¿no? Entonces existe un tiempo para que se pueda generar o se pueda producir la orina, ¿no? El paciente va al baño y no puede hacerse, entonces tiene como que un tiempo para que pueda recién poder miccionar. Eso es lo que se llama latencia. Y como les decía, los síntomas por miccionales, goteo después de la micción, o sea, el paciente orina y después siente como un goteo, sensación de vaciado incompleto. Paciente normalmente viene y te dice, doctor, doctora, no, orino todos los días, 3 veces al día, en la noche no voy a orinar, pero normalmente siento que me falta orinar, pero ya no puedo orinar. Entonces, ¿qué hago? Es un síntoma de tipo postmiccional, ¿no? Ya cuando vayan más adelante, ustedes van a ver el tratamiento que ustedes le podrían dar. Síntomas de llenado, recuerden la poliaquiuria, que está en relación a la frecuencia, los números de veces que va al baño. Poliaquiuria también le pueden llamar frecuencia miccional, ¿no? Entonces eso tienen que recordarlo. La nocturia y nicturia son cosas diferentes, no se olviden. Nicturia y nocturia son cosas diferentes, ya cuando yo en neurología lo van a ver, pero son cosas diferentes, nicturia y nocturia. Urgencia, que normalmente es por las ganas imperiosas o de querer ir al baño, ¿no? Y ya la incontinencia es que el paciente no puede aguantar la orina y se orina, tal cual. Normalmente los síntomas de tracto urinario inferior, la hiperplasia benigna de próstata, constituyen una enfermedad muy común en los varones de edad avanzada y su prevalencia aumenta con la edad. Esto específicamente era para que vean que es importante. Se clasifican según qué, los trastornos de la fase de llenado vesical, que se relaciona con vesical, tracto de salida o ambos. El trastorno de la fase de vaciado vesical, de tipo específicamente vesical, de tracto de salida y combinación entre ambos. La vesical se relaciona con o se diferencia en anatómico y funcional, ¿no? Recuerden, neuropatía obstructivas tanto congénitas o adquiridas, ¿no?
tipo funcional que ya no funciona y tipo anatómico que existe, por ejemplo, una estenosis, algo anómalo que está haciendo que genere esa obstrucción, ¿no? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a hablar sobre el metabolismo del calcio. Sobreentiendo que no. Ahora vamos a hablar sobre el metabolismo del calcio. Van a tener que recordar fisiológicamente hablando la composición del calcio. Y acá es un tema súper interesante e importante que lo recuerden. La composición de la persona, también del calcio, pero o sea, la composición de la persona. Nosotros, cada ser humano tiene componente más o menos de un 60% de agua. Y eso deben recordarlo. Por eso deben decir a su paciente que tomen agua. Agua, no gaseosa. Entonces, 16% de proteína, comida, minerales, carbohidratos. Entonces, normalmente de todos estos, el 1,5% va a estar en relación al calcio. Siempre que se hable de metabolismo del calcio, va a estar en relación al fósforo. Sin embargo, hoy solamente vamos a hablar sobre el metabolismo del calcio, ¿ya? Es importante que ustedes recuerden que el calcio es un tipo de sustancia que me ayuda mucho a la cristalización de la matriz ósea. O sea, en la matriz ósea, en los huesos, tienen mucho calcio, sí. Entonces, contracción muscular, también, si se dan cuenta, no solamente a los huesos, sino que también a la contracción de tipo muscular. El metabolismo del glucógeno, perdón, y nucleótidos cíclicos, que me ayuda bastante el calcio. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que quizá recuerden? Uno, que el calcio se divide en el citoesqueleto y en el calcio según el circundante. ¿Qué quiere decir circundante? La parte sérica, ¿no? Y ahí se divide los que están calcio iónico, los que están calcio ligado a proteínas y calcio ligado a aniones, a la carga, ¿no? Entonces, importante que también recuerden eso, sí, porque normalmente nosotros medimos el circundante para poder hacer tratamientos, diagnósticos o también sí diagnósticos, ¿no? Se usa séricamente hablando. Entonces, el calcio tiene fracciones. Estas fracciones están relacionadas con el 40% unido a proteínas plasmáticas y el 13% que está formado a quelatos con aniones. Y perdón. Y el 47% está en relación con el calcio iónico, ¿no? Recuerdan los valores normales del calcio porque van a preguntarles sí o sí. El calcio iónico normal va a estar en relación a 4,4 a 5,5 miligramos por decilitro, pero normalmente, como yo les dije, nosotros medimos séricamente. ¿Qué quiere decir séricamente? En la sangre. Vas a tomarle estudios sanguíneos y vas a ver la medición de la hipocalcemia o de una hipercalcemia. Entonces tienen que tener muy en cuenta el valor, el rango ahí para que puedan diferenciarlos. Existe un calcio de tipo corregido que es el mejor para emplear, para usar, para dar tratamiento. Entonces, recuerden, calcio corregido, 4 gramos por decilitro, albúmina plasmática. Es una fórmula que vamos a tener que aprendérnosla. Ya, entonces ahí los dejo para que lo puedan aprender. Recuerden también que es muy importante, como hablamos, el agua, las proteínas, los carbohidratos, los minerales. El estado de ácido base es súper importante para que se pueda generar una unión de calcio. Esta unión de calcio, si el ácido base es de tipo alcalosis, va a haber una mayor unión del calcio. Sin embargo, si es de tipo acidosis, va a haber una disminución del calcio. Les traje este esquema para que ustedes puedan determinar y puedan ver más
¿Cómo funciona todo esto? Porque normalmente el calcio se va a dividir en dos, ¿no? Una hipocalcemia y otra hipercalcemia. La hipocalcemia está relacionada séricamente hablando menos de 8,5, pero la hipercalcemia está séricamente hablando más de 10,5 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces eso también es importante que lo recuerden. Normalmente la hipocalcemia me genera un aumento de producción de vitamina D y un aumento de absorción del calcio en el fútbol distal. La reabsorción del fosfato en el túbulo proximal está disminuido, ¿no? Entonces, en el hueso que vamos a tener en un hipocalcemia, resorción ósea de calcio y fosfato, absorción de calcio. ¿Qué pasa de lo contrario? ¿Qué pasa en una hipercalcemia? Va a haber un aumento de la excreción de calcio, disminuye la osteólisis porque disminuye la cantidad de osteoclastos, disminuye la absorción, entonces tienen que ustedes recordarlo ahí. Eh, Existen grados en cada uno, también les pueden preguntar. Los grados de tipo leves de 8,5 a 8, los moderados de 7,6 a 8 y los severos. Entonces, también recuerden que dentro de la hipercalcemia vamos a tener grados. Dentro de los grados, lo que significa leve, de 10 a 11,9, de moderado más de 12 y de severo más de 14, ¿no? Entonces, normalmente esto es lo que sí o sí tienen que saber, tienen que recordar. Les puede venir en forma sérica o les puede venir en forma iónica. Entonces, ya ustedes están preparados para ambos casos, ¿no? Ya, y a mí lo que me interesaría mucho es que ustedes puedan entender sobre la hipocalcemia. La hipocalcemia normalmente, clínicamente hablando, van a diferenciarse de la hipercalcemia. ¿Por qué? Porque la producción, en este caso, habíamos visto que es importantísimo para que pueda, para órganos como el riñón, el hueso, el intestino. Pero también es importante o es importantísimo que ustedes recuerden que está en relación a la paratormona, entonces eso ya entra lógicamente hablando. Lo que me interesa es hipocalcemia, las líneas que ustedes pueden tener, ¿no? Excitabilidad neuromuscular aguda, parálisis de espasmos, crónica, que están en relaciones a calificaciones, demencia, piel seca y escamosa, cabello grueso y quebradizo, ¿no? Entonces, esas son como que las cosas crónicas que ya se ve el paciente, ¿no? Pero si hablamos de una hipercalcemia que viene paciente por emergencia, causas agudas, normalmente gastrointestinal va a venir anorexia, náuseas, vómitos. El síndrome de sistema nervioso rectal, perdón, normalmente mi paciente viene confundido y con mucha debilidad. Existe una hipertensión, el QT corto, no se olviden, pregunta de examen, renal poliuria. Crónicamente hablando, mi paciente va a venir con un dolor óseo, nefrolitiasis, queratoplastía en banda, hipertensión arterial y condrocalcinosis, ¿no? Entonces eso tienen que recordarlo y tenerlo en cuenta. Normalmente siempre en las preguntas les ponen o les hablan sobre este signo. El signo de Chebostek. Este signo de Chebostek es por un tic que se da en el sistema nervioso, ¿no? Recuerden la inervación que tenemos ahí a través del trigémino, entonces deben recordarlo porque normalmente el tic o esta cosa que se pone así, va para arriba, más o menos en la mitad de la cara, como se ve en la imagen, es el signo de Chebostek, que es muy característico de una hipocalcemia. El calcio está bajo. Por el que el calcio está bajo, existen muchas funciones que van a estar alteradas. ¿Ya? Otra cosa, otro signo muy importante que ustedes deben recordar es el signo de Trussé. Trus, Trussoa creo que se llama, pero es Trussé. Entonces, el signo de Trussé, ¿qué es o cómo se realiza? Normalmente te piden hacer una toma de presión arterial, que ustedes ya la habrán visto, y lo que hacen es insuflar el manómetro, ¿no? Insuflan el manómetro y genera un tipo de espasmo, como si se dan cuenta, la mano como que viene para acá. Eso es lo que se llama el signo de Trousseau. Trousseau.
Recuerden también que cuando hablamos al contrario, en una hipercalcemia existe exceso de calcio. Entonces vamos a tener mucha litiasis renal bilateral, nefrocalcinosis difusa. Entonces es muy característico que se tenga eso, ¿no? Muy bien, esto sería la sesión de hoy. Espero les haya ayudado. Vamos a hablar, vamos a dar... mm, ¿tienen algo para repetir? ¿O quieren que les repita algo? En realidad está súper corto porque les puse lo más importante. Vamos a resolver el post-test y el pretest también, porfa, para que no se olviden. Y también vamos a tener la siguiente sesión a las 4 en punto. Ya, entonces, nada, vamos a ver. Si tienen alguna duda, Yadira, ¿estás? Hola, ¿tienes alguna duda o algo quieres que repita o algo se te quedó? ¿No se te quedó? ¿Podrías repetir el signo de Chebostek, por favor? Muy bien, excelente. Eh, El signo de Chevostek es un tic, afecta el sistema nervioso. Recuerden que la hipocalcemia, al no tener mucho calcio en nuestro sistema nervioso, lo que se va a presentar en muchos casos es espasmos. Recuerden que también acá me faltaba decirles, gracias por preguntar, los espasmos de tipo broncoespasmos es muy frecuente que vengan a tu paciente por emergencia. Entonces, broncoespasmos, laringoespasmos, o sea, es súper frecuente. Entonces, teniendo eso en consideración, la hipocalcemia va a generar este tipo de espasmo en el nervio trigémino que va a ser el signo de Chebostek. Es como un tic, tú haces así un tic en una parte en la zona que va a inervar las zonas del trigémino, en ambos, y vamos a tener como una, tal cual, el paciente va a ir una sonrisa para ese lado, va a estirarse y el ojo va a cerrarse, ¿no? Entonces todo va a irse para ese lado. Es el signo de Chebostek, que es muy característico. ¿Cómo se realiza o cómo ustedes lo tienen que realizar? Buscan la inervación del nervio trigémino, que normalmente es por la mandíbula, un poquito más abajo, ¿no? La protrusión, en este caso de la mandíbula, un poco más abajo, hacen un tic. Y el paciente va a sonreír de costado, como se ve en la imagen, ¿no? Es el signo de Chevostek. Y el signo de Trousseau también lo tienen que recordar. Trousseau o E o Trus. Es Trousseau, algo así. Yatsu. Este signo normalmente es muy característico también de la hipocalcemia. Entonces, si es característico de la hipocalcemia, al no tener una irrigación va a tener otra vez un espasmo, ¿no? Porque recuerden que al generar presión a través del esfingomanómetro, no va a generar una inervación adecuada. Va a como que tapar todo. Entonces, genera espasmos y por lo tanto tu paciente va a tener esta mano. Tal cual se mira en esta imagen. Así. Y va a levantarlo un poquito más, ¿ya? Entonces, eso es importante también que lo tengan. En Sinatra Sol, Chino Eurostec, muy frecuente que les pregunten. Normalmente siempre preguntan. Gracias, Yadira, por preguntar. María Claudia, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda, algo para repetir? Margot, ¿tienes alguna pregunta por hacer? Buenas tardes, todo claro. Hola, gracias, no te preocupes. Ya, Edwin, ¿estás? Muy bien, fijas, a los que están atentos, no se olviden, signo de usted, signo de Trousseau, signo, signo de Trousseau. Normalmente tu paciente viene en relación a la hipercalcemia con el QT corto, fija de pregunta. Si ya las afectaciones es por un crónico, o sea, el calcio aumentado es
crónico en los pacientes. Es doloroso, nefrolitiasis, queratoplastía en banda, hipertensión arterial, ¿no? Condrocarcinoma, también carcinosis. Y esto es lo que se denomina una necrocalcinosis difusa tipo baja. Se dan cuenta, está todo negro en esta parte, ¿ya? También que acá se ve el hito. Este es el riñón, pero en esta cosa blanca, sí me gustaría mostrarla. Esta cosa blanca que ven acá, mazo, que está señalado con mi es la nefrolitiasis o en este caso el lito que está obstruyendo y está generando un aumento del riñón. Igual acá, si se dan cuenta, esta zona blanquecina es lo que genera la obstrucción y aumento del riñón. Entonces, esto puede ser que ya esté bajando, si se dan cuenta, porque no vemos la arquitectura del riñón específica, ¿no? Entonces, puede que ya esté bajando por el uréter, ¿ya? Acá sí se ve específicamente los riñones, ¿no? Ambos riñones, el parénquima, todo. Muy bien. Bueno, vamos a mandarles el post-test por el chat para que lo puedan resolver y yo también les puedo ayudar a resolver. Ya, vamos a compartir pantalla para que se note que estamos compartiendo el post-test. 5 mini y ya, este, 5:48 para que puedan resolver el post-test tranquilos. Y volvemos para resolver el post-test.
Um, ya chicos, no se olviden, para resolver las preguntas de hoy, nos viene paciente con cálculo que genera una neuropatía de tipo obstructiva, se considera dentro de la causa cuáles congénitas, no, ¿verdad? Sería esta en relación a anomalías intrínsecas, pero adquiridas, y las anomalías extrínsecas, adquiridas de igual manera, por algo fuera del tracto urinario. Esto se ha creado en el tracto urinario, en el riñón y está migrando, ¿no? Entonces, es considerado parte de los síntomas de vaciado. No se olviden los que son síntomas, en este caso estos, ¿no? Síntomas de vaciado, síntomas posmiccionales, síntomas de llenado, porque normalmente preguntan. A ver, eso está mal. Pone goteo después de la micción. Esto sería. Mm, acá, esta opción. No, falta agregar una opción. No es proteinuria masiva, tampoco es poliaquiuria. En este caso serían estos síntomas, ¿no? A esto me quería referir. Disminución de fuerza miccional. Ahí, vamos a poner. Creo que ya respondieron. A ver, ¿cómo podré solucionar eso? Bueno, ya. Lo que ponieron cualquiera, no importa, se eliminará esa pregunta. Pero en este caso van a tener que recordar esto. Síntomas de vaciado, lentitud de chorro, intermitencia, dificultad para hacer la micción, goteo de tipo terminal, ¿no? Creo que les puse goteo después de la micción. En este caso sería goteo terminal. Ya, eso está mal. El estado de tipo de ácido base influye en la unión de calcio, sí, no sé si les dije, pero sí, sí les dije. El estado de ácido base es muy importante. Si hay alcalosis, la unión del calcio va a ser mayor y si hay acidosis, la unión del calcio va a ser menor. ¿Ya? Importante. Paciente mujer viene emergencia con excitabilidad neuromuscular, parestesias, espasmos, signo de Trousseau, signo de Chvostek positivo. La probable causa de la clínica es hipocalcemia, no se olviden. No es hiperfosfatemia, no es hipercalcemia, es hipocalcemia. Ya es importante el calcio para la cicatrización, cristalización de la matriz ósea, contracción muscular. Edema, proteinuria, no, tampoco. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Ya. Muy bien, esta la eliminaré. No lo copié bien, perdón. Pero creo que en el poste sí está bien. Pretest, perdón. Ajá, sí está bien. Esta era la respuesta. Lentitud de chorro de intermitencia. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Mm, sí me gustaría que muevan y repasen esto. Ventana, sesión. Esto específicamente las causas de tipo aguda, las causas de tipo crónica, o sea, la clínica, perdón, de tipo aguda, la clínica de tipo crónica, cuáles son las que se presentan, el famoso signo de Chevostek, que es muy frecuente que viene, el signo de Trousseau también, el QT corto, que normalmente se presenta recuerden que todo esto habíamos hablado un poco de KG, la despolarización auricular, repolarización auricular ventricular y todo, tienen que recordar que el QT en este caso es corto, ¿ya? Eso recuerden. Eh, muy bien. ¿Qué más me gustaría que recuerden? La clínica típica de un dolor de neuropatía obstructiva, disensión, elevación, hidronefrosis, poliuremasia palpable, porque normalmente en la historia clínica lo que ustedes ponen es geniturinario y ponen dos puntos. Dolor en zona, bueno, ponen dolor o en este caso ponen puño, percusión, lumbar, positivo. ¿Qué es eso? Es el dolor que genera en este espacio justamente lo que les estaba tratando de decir. En esa zona amarilla de la zona de la espalda del paciente,
Eso es puño percusión lumbar. O sea, pones la mano y haces como golpecitos en la parte de la espalda del paciente. Puño percusión lumbar positivo, pones puntos reno ureterales, ureterales superiores positivos, eh, medios positivos. Existen puntos renolaterales según la ubicación. Este vende ser punto renolateral superior, medio e inferior, pero el inferior nunca van a poder palparlo, así que si les quieren hacer caer sobre los puntos renolaterales es no evaluable. Así deben poner. ¿Por qué? Porque los puntos renolaterales normalmente las únicas formas que tú puedes tener es uno, haciendo presión en la zona del abdomen, más o menos acá, teniendo una idea de la localización del primer punto renolateral superior, luego al medio, dependiendo de la localización del olor, quizá puedes inferir dónde podría estar la obstrucción, pero el punto renolateral inferior no se puede evaluar. ¿En qué casos podrías evaluar? Normalmente realizas un tacto rectal o y solamente se realizaría en pacientes súper delgaditos, o sea, solo en pacientes súper delgados podrías tú evaluar eso. Pero esto sería como que lo importantísimo y quizá explicar el dolor que irradia es en la zona lumbar, que irradia a hipocondrio izquierdo en este caso, o que irradia hipocondrio izquierdo y a zonas genitales, a zona genital, ¿no? O a zona o a la fosa al hipogastrio, ¿no? También le pueden poner así. Entonces, esto como que sería la historia típica de o sea, qué cosas debes poner en el examen físico, al menos los esenciales. ¿Qué más podrías poner? El llenado masa palpable, muy frecuente que puedas poner en pacientes con obstrucción, uropatía obstructiva. Deben recordar que el dolor es un signo que ustedes ya lo habrán visto, que se tiene que poner muchas características. Y ahí se ve la famosa Alicia, ¿se acuerdan? eh, con qué atenúa, dónde está localizado, dónde irradia, se genera más, dónde va a esparcirse. Entonces, todas esas características deben estar dentro del dolor si ustedes tienen que hacer su historia clínica con dolor. ¿Ya? Eso quería aportarle, espero les sirva. Y nada, chicos. Eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias. No se olviden que vamos a seguir con las sesiones. Mm.